Todavía puedo escuchar sus palabras, claras, frías, como si las estuviera oyendo ahora mismo en mi oído. Mi mamá nunca hizo nada por mí. Eso le dijo mi hija a su esposo, mi Andrea, la niña que cargué en mis brazos, la niña por la que trabajé 30 años sin descanso, la niña a la que le di todo, absolutamente todo lo que tuve. Y esas 5 palabras me partieron el alma en pedazos tan pequeños que pensé que jamás podría volver a armarla. No estaba escuchando a escondidas, ¿saben? Fue por casualidad. Había ido a visitarla porque era su cumpleaños. Llegué temprano, como siempre hacía, con un pastel que había horneado desde las 5 de la mañana. Chocolate, su favorito, o al menos eso creía. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, así que empujé despacio y entré. «¿Andrea?», llamé. «Mija, ¿estás ahí?». Pero no hubo respuesta. Entonces los escuché. Las voces venían de la sala. La voz de Andrea, tensa, molesta, y la voz de Roberto, su esposo, tratando de calmarla. Me quedé paralizada ahí en la entrada, con el pastel todavía en las manos. No quería escuchar, de verdad que no quería. Pero las palabras llegaron a mis oídos como flechas envenenadas. «Es que tu mamá siempre está encima de nosotros», decía Roberto. Y entonces escuché la voz de mi hija, mi Andrea. «Ay, Roberto, ni me hables de ella. Mi mamá nunca hizo nada por mí. Todo lo que tengo lo conseguí yo sola. Ella solo fue una carga toda mi vida». El pastel se me cayó de las manos. El sonido del plato rompiéndose contra el piso de la entrada resonó en toda la casa. Y entonces hubo silencio. Un silencio tan pesado que sentí que me ahogaba. Escuché pasos apresurados. Andrea apareció en el pasillo. Su cara se puso pálida cuando me vio ahí parada, entre los pedazos de pastel y cerámica rota. «Mamá», susurró. Su voz sonaba diferente ahora. Pequeña. Asustada. No dije nada. No podía. Las palabras se me habían atorado en la garganta junto con el llanto que estaba tratando de contener. Solo la miré. La miré como si la viera por primera vez. Y tal vez era cierto. Tal vez nunca había visto realmente quién era mi hija. Me di la vuelta y salí de esa casa. Escuché que me llamaba, pero no volteé. No podía. Caminé las 6 cuadras hasta mi departamento sin saber cómo llegué. Mis pies se movían solos. En mi cabeza solo se repetían sus palabras una y otra vez. Mi mamá nunca hizo nada por mí. Como un disco rayado, como una tortura que no podía apagar. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Cuando llegué a mi departamento, me senté en el sillón donde había pasado tantas noches esperando que Andrea me llamara. El mismo sillón donde me dormía con el teléfono en la mano, esperando escuchar su voz. Y entonces las lágrimas empezaron a caer. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que me salían desde algún lugar muy adentro del pecho. Lloraba, y con cada lágrima revivía los 30 años que había dedicado a esa niña. Porque verán, ustedes que me escuchan, mi Andrea no siempre se llamó Andrea. Cuando nació, yo tenía 22 años. Era tan joven, tan ingenua. Su papá, Miguel, me había prometido el mundo. «Nos vamos a casar», me decía. «Vamos a formar una familia hermosa». Pero cuando le dije que estaba embarazada, todo cambió. En su mirada vi algo que me heló el alma. Miedo, rechazo, quizás hasta asco. «¿Estás segura que es mío?», me preguntó.
Todavía recuerdo el tono de su voz, frío, distante, como si yo fuera una desconocida y no la mujer con la que había estado durante 2 años. Esas palabras me dolieron más que todo lo que vino después, porque significaba que nunca me había conocido realmente. Si me hubiera conocido, habría sabido que yo nunca, que yo jamás. Me corrió de su casa ese mismo día. Su mamá, doña Carmela, me vio salir con mis cosas en una bolsa de plástico. Ni siquiera me miró a los ojos. Supongo que pensó que su hijo tenía razón, que yo era una cualquiera que andaba por ahí engañándolo. Nunca les importó saber la verdad. Volví a casa de mis papás. Mi padre casi no me habló durante meses. Él era de esos hombres de antes. ¿Saben? De los que creen que una hija embarazada sin marido es una vergüenza para toda la familia. Mi madre fue diferente. Ella no dijo nada cuando entré por la puerta esa tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar. Solo me abrazó. Y en ese abrazo me dijo todo lo que necesitaba escuchar sin pronunciar una sola palabra. Los meses del embarazo fueron los más difíciles de mi vida. No solo porque mi cuerpo estaba cambiando, sino porque podía sentir las miradas de la gente en el mercado, en la iglesia, en la calle. Esas miradas que juzgan sin preguntar. Esas miradas que te hacen sentir sucia, aunque no hayas hecho nada malo. Cada vez que salía, bajaba la cabeza y caminaba rápido, como si pudiera escapar de sus opiniones silenciosas. Pero mi mamá caminaba a mi lado siempre, alta, orgullosa, como diciéndole al mundo que su hija no tenía nada de qué avergonzarse. «Tú mantén la frente en alto, mija», me decía en voz baja mientras caminábamos, «que la gente piense lo que quiera. Tú sabes quién eres. Y ese bebé que llevas ahí adentro es una bendición, no una maldición». Andrea nació un 15 de marzo. Era de madrugada. Recuerdo que había llovido toda la noche y el hospital olía a tierra mojada y desinfectante. El parto fue largo, doloroso. Hubo momentos en los que pensé que no iba a poder. Pero entonces escuché su llanto. Ese primer llanto que anuncia que una vida nueva ha llegado al mundo. Y cuando me la pusieron en el pecho, olvidé todo el dolor, todo el rechazo, toda la vergüenza que había cargado durante 9 meses. «Hola, mi amor», le susurré. Su piel estaba caliente contra la mía. Olía a leche y a vida nueva. «Yo te voy a cuidar. Te prometo que nunca te va a faltar nada. Te lo prometo». Y en ese momento hice un pacto conmigo misma, un pacto que cumpliría aunque me costara la vida misma. Mi mamá me ayudó los primeros meses. Ella cuidaba a Andrea mientras yo buscaba trabajo. No tenía estudios. Apenas había terminado la secundaria cuando conocí a Miguel, pero encontré trabajo en una fábrica de ropa. Era un trabajo pesado. Me la pasaba de pie todo el día, cosiendo mangas, pegando botones, revisando costuras. Las manos se me ponían rojas e hinchadas del tanto trabajo. Llegaba a casa con los dedos adoloridos y la espalda que me mataba del dolor. Pero cuando llegaba y veía a Andrea dormida en su cunita, todo valía la pena. Me acercaba despacito para no despertarla. Me sentaba en la silla junto a su cuna y la veía respirar, subir y bajar su pequeño pecho. Y me preguntaba cómo era posible que algo tan pequeño y frágil pudiera darme tanta fuerza para seguir adelante. Los años pasaron. Andrea creció. Y yo trabajaba. Trabajaba sin parar. Cuando Andrea tenía 3 años, mi papá murió. Fue el corazón. Se fue de un día para otro, tan rápido que ni siquiera pudimos despedirnos. Mi mamá quedó destrozada. Habían estado casados 40 años. 40 años de levantarse juntos cada mañana, de compartir el café, de discutir por tonterías y hacer las paces antes de dormir. Después de que mi papá murió, mi mamá cambió. Se apagó, como una vela que se va consumiendo poco a poco. Seguía moviéndose, seguía respirando, pero algo fundamental en ella se había ido con mi papá. Un año después, ella también se fue. Dicen que fue neumonía, pero yo sé la verdad. Murió de tristeza, de esa tristeza profunda que te carcome por dentro cuando pierdes a la persona con la que pensabas envejecer. Me quedé sola con Andrea, sola con mis 27 años y una niña de 4 que dependía completamente de mí. No tenía a nadie más, ninguna hermana,
Ningún hermano. Miguel nunca volvió a buscarme, nunca quiso conocer a su hija. A veces me preguntaba si pensaba en nosotras, pero luego me decía que no importaba, que nosotras estábamos mejor solas, que no necesitábamos a nadie que no nos quisiera. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Tuve que mudarme. El departamento donde vivía con mis papás era demasiado caro para mí sola. Encontré un cuartito en una vecindad. Era pequeño, muy pequeño. Apenas cabía la cama, un pequeño mueble para la ropa y un hornillo para cocinar. El baño lo compartíamos con otras 3 familias del pasillo, pero era lo que podía pagar. Andrea dormía conmigo en la cama. Era una cama individual, pero nos las arreglábamos. Yo me hacía bolita en una orilla y ella dormía del otro lado. A veces me despertaba en medio de la noche y la escuchaba respirar. Respiraba con la boca abierta, haciendo un ruidito suave. Y yo le acariciaba el pelo y le prometía en silencio que algún día tendría su propia habitación, su propia cama. Todo lo que yo no había podido darle todavía. Empecé a trabajar doble turno, de 6 de la mañana a 2 de la tarde en la fábrica, y de 4 de la tarde a 10 de la noche limpiando oficinas. Dejaba a Andrea con doña Lupita, una vecina del piso de abajo que cuidaba niños. Le pagaba lo poco que podía, y cuando no tenía dinero, le ayudaba con sus compras o le traía cosas del mercado. Era agotador. Había días en los que sentía que mis piernas no me respondían, que mi cuerpo era como un trapo estrujado que ya no tenía ni una gota de energía. Pero cada vez que pensaba en rendirme, veía la carita de Andrea esperándome en la puerta cuando llegaba. «¡Mami!», gritaba, y corría a abrazarme, y todo el cansancio desaparecía, solo por un momento. Pero ese momento era suficiente para recordarme por qué seguía adelante. Cuando Andrea entró a la primaria, me prometí que tendría todo lo que necesitara. Libros nuevos, uniformes limpios, útiles escolares. No iba a ser la niña pobre del salón. No, si yo podía evitarlo. Trabajé horas extras. Acepté cualquier trabajo que se me presentara. Lavaba ropa ajena los fines de semana, planchaba, cocina para fiestas, todo, absolutamente todo con tal de que a mi hija no le faltara nada. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Andrea era buena estudiante, no excelente, pero se esforzaba. Yo la ayudaba con las tareas cuando podía, aunque muchas veces no entendía lo que le estaban enseñando. La educación había cambiado mucho desde mis tiempos, pero nos sentábamos juntas en esa mesa pequeña, bajo el foco que colgaba del techo, y tratábamos de resolver los problemas de matemáticas juntas. «Mami, ¿por qué no fuiste a la universidad?», me preguntó un día. Tendría unos 8 años. Estábamos haciendo su tarea de español. Levantó la vista de su cuaderno y me miró con esos ojos grandes que había heredado de su padre. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso nunca. «Pues, porque me faltó dinero, mija», le respondí. «Y además, pues, pasaron cosas». No sabía cómo explicarle que había quedado embarazada de ella, no a esa edad. Ya tendría tiempo de contarle la verdad cuando fuera más grande. «Pero yo sí voy a ir a la universidad, ¿verdad, mami?», preguntó. Su voz sonaba esperanzada, ansiosa. «Claro que sí, mi amor», le dije, y le acaricié la cabeza. «Tú vas a estudiar lo que quieras. Vas a ser alguien en la vida, te lo prometo». Y cumplí esa promesa. Ay, Dios mío, ¿cómo la cumplí? Aunque casi me costó la vida. Los años de secundaria de Andrea fueron difíciles, no por sus calificaciones, esas seguían siendo buenas, sino porque empezó a notar las diferencias. Empezó a darse cuenta de que sus compañeras tenían cosas que ella no tenía. Ropa de marca, teléfonos celulares, salidas los fines de semana. Y empezó a avergonzarse de mí. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Fue en una junta de padres de familia. Yo había pedido permiso en el trabajo para poder ir. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse mi mejor blusa, la azul que había comprado en el tianguis. Me peiné bien. Me puse un poquito de lápiz labial. Quería verme presentable. Quería que Andrea se sintiera orgullosa de mí. Pero cuando llegué a la escuela y la vi afuera del salón con sus amigas, vi cómo su cara cambió.
Vi cómo se puso roja, vi cómo les decía algo a sus amigas en voz baja y todas se voltearon a verme. Y entonces Andrea se acercó a mí. Caminó rápido, casi corriendo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me susurró. Su tono era urgente, molesto. «Pensé que no ibas a venir». «Pues, pedí permiso en el trabajo. Mija, quería venir a ver cómo vas en la escuela», le dije. No entendía por qué estaba molesta. «Es que», miró hacia atrás, donde sus amigas nos observaban. «Es que mis amigas, ay, mamá, ¿no pudiste ponerte algo mejor?». Sus palabras me cayeron como agua helada. Me miré la blusa azul, los pantalones de mezclilla que había lavado y planchado esa mañana, los zapatos viejos pero limpios. ¿Qué tenía de malo mi ropa? «Esto es lo mejor que tengo, Andrea», le dije. Traté de mantener la voz calmada, pero algo se estaba quebrando dentro de mí. Ella suspiró, como si yo fuera una carga, como si mi presencia ahí fuera un problema que tenía que resolver. «Está bien, pero ¿puedes esperar aquí? Yo voy a buscar a la maestra y luego vengo por ti». No me invitó a pasar con ella. No me presentó a sus amigas. Solo me dejó ahí parada en el pasillo mientras ella entraba al salón. Y yo me quedé ahí, sintiendo que algo muy importante acababa de romperse entre nosotras. Esa noche, cuando llegamos a casa, no hablamos. Ella se encerró en el baño. Ya para entonces vivíamos en un departamento más grande, con baño propio. Y yo me quedé en la cocina, tratando de entender qué había hecho mal. ¿Por qué se avergonzaba de mí? Yo trabajaba día y noche para darle todo. ¿No era suficiente? Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, pero dejé pasar esas señales. Me dije a mí misma que era normal, que los adolescentes pasan por esa etapa donde se avergüenzan de sus padres, que se le pasaría. Así que seguí trabajando, seguí sacrificándome, seguí dándole todo. Cuando Andrea terminó la preparatoria, sus calificaciones eran lo suficientemente buenas para entrar a la universidad. Y ella quería estudiar administración de empresas. Una carrera cara, una carrera que requería muchos libros, muchos materiales, mucho dinero. «Mamá, ¿crees que pueda estudiar eso?», me preguntó una tarde. Estábamos sentadas en la mesa, revisando los folletos de las universidades. Su voz sonaba insegura. «Claro que sí, mi amor», le dije sin dudarlo. «Vas a estudiar lo que tú quieras. No te preocupes por el dinero. Yo voy a encontrar la manera». Y encontré la manera. Ay, Dios mío, encontré la manera aunque casi me mata. Conseguí un tercer trabajo. Los fines de semana vendía tamales en el mercado. Me levantaba a las 3 de la mañana los sábados y domingos para prepararlos. Pollo, puerco, rajas con queso. Los envolvía uno por uno mientras todos dormían. Luego me iba al mercado con mi canasta. «Tamales calientes», gritaba. «Lleve sus tamales recién hechos». De lunes a viernes seguía con mis 2 trabajos de siempre. Fábrica en la mañana, limpieza de oficinas en la noche. Y los fines de semana, tamales. Dormía 4, a veces 3 horas por noche. Mi cuerpo estaba destruido. Me salieron varices en las piernas de tanto estar de pie. Mis manos ya no sentían nada de tanto frío y calor. Tenía dolores en la espalda que me hacían llorar en silencio cuando estaba sola. Pero Andrea estaba en la universidad. Mi niña estaba estudiando. Estaba logrando lo que yo nunca pude. Y eso hacía que todo valiera la pena. O al menos eso pensaba. Lo que escuché después me heló la sangre. Fue en su segundo año de universidad. Andrea llegó tarde una noche, muy tarde. Eran casi las 2 de la mañana. Yo estaba despierta, como siempre, esperándola, preocupada. Ella había dicho que tenía un proyecto de equipo y que llegaría tarde, pero las 2 de la mañana me parecía demasiado. Cuando escuché la llave en la puerta, me levanté de un salto. Abrió la puerta y entró. Iba riendo. Traía el celular pegado a la oreja. «Te digo que fue buenísimo», decía. Nunca había ido a un lugar así. Entonces me vio. La sonrisa se le borró de la cara. «Te llamo luego», le dijo a quien fuera que estuviera del otro lado. Colgó. «¿Dónde estabas, Andrea?», le pregunté. Traté de mantener la voz calmada, pero estaba enojada, y preocupada, y dolida. «Ya te dije, mamá,
Proyecto de equipo, respondió. Ni siquiera me miró a los ojos. Se quitó los zapatos y caminó hacia su cuarto. Andrea, son las 2 de la mañana. ¿Qué clase de proyecto termina a esta hora? Se detuvo, se volteó, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, algo que me asustó. Resentimiento, puro resentimiento. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansada de que me estés controlando. Tengo 20 años, no soy una niña. No te estoy controlando, mija. Solo me preocupo por ti. ¿Te preocupas? ¿Te preocupas? Su voz subió de tono. Lo que pasa es que quieres controlarme. Quieres que me quede aquí encerrada como tú, sin vida, sin nada. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Andrea, yo solo quiero que estés bien, que estés segura. Pues yo no pedí esta vida, mamá. No pedí crecer en este departamento chiquito. No pedí tener que trabajar mientras estudiaba porque tú no tienes suficiente dinero. No pedí tener una mamá que no estudió, que no conoce nada, que no puede darme lo que las mamás de mis amigas les dan. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida debajo de todas esas miradas avergonzadas, todos esos suspiros de impaciencia, todas esas veces que me había dejado esperando en el pasillo. Mi hija se avergonzaba de mí, no solo de mi ropa, de todo lo que yo era, de mi falta de educación, de mi trabajo humilde, de mi vida simple. Se avergonzaba de la mujer que había trabajado hasta destruirse con tal de darle todo. Yo hice lo mejor que pude, Andrea, le dije. Mi voz se quebró. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no quería llorar frente a ella. No quería darle el gusto de verme destruida. Pues tu mejor no fue suficiente, respondió, y se metió a su cuarto. Cerró la puerta de un portazo que resonó en todo el departamento. Me quedé ahí parada en la sala, sola. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Me senté en el sillón, el mismo sillón donde la había arrullado de bebé, el mismo donde había esperado despierta todas las noches de su adolescencia, y lloré. Lloré como no había llorado desde que Miguel me corrió de su casa, pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, Andrea se comportó como si nada hubiera pasado. Salió de su cuarto, desayunó rápido y se fue a la universidad sin decirme una palabra. Yo me quedé en casa. Había pedido el día libre en la fábrica porque no me sentía bien. Mi cuerpo estaba cansado, sí, pero mi corazón estaba destrozado. Me quedé sentada en la mesa de la cocina durante horas, solo pensando, recordando, tratando de entender dónde había fallado. ¿En qué momento mi hija había empezado a verme como algo menos? ¿Como un estorbo? ¿Como una vergüenza? Los días siguientes fueron extraños. Andrea y yo nos hablábamos lo mínimo. Buenos días, buenas noches. ¿Vas a comer? Eso era todo. La distancia entre nosotras crecía como una grieta que se hacía más y más grande cada día. Pero yo seguía trabajando, seguía levantándome a las 5 de la mañana, seguía pagando su universidad, seguía comprando sus libros, seguía haciendo tamales los fines de semana, porque eso era lo que una madre hacía. Amaba sin condiciones, daba sin esperar nada a cambio, o al menos eso era lo que yo creía. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete. Porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Andrea se graduó de la universidad 4 años después. Yo estaba ahí el día de su graduación. Me senté hasta atrás del auditorio, no porque ella me lo pidiera, sino porque yo misma me puse ahí. No quería avergonzarla frente a sus compañeros. No quería que tuviera que presentarme o explicar quién era yo. Cuando dijeron su nombre y ella subió por su título, sentí que el pecho se me llenaba de orgullo. Mi niña, mi Andrea, se había graduado,
era profesionista, algo que yo nunca pude ser, y todo el sacrificio, todo el dolor, todas las noches sin dormir, en ese momento sentí que habían valido la pena. Después de la ceremonia, me acerqué a felicitarla. Llevaba un ramo de flores que había comprado en el mercado. No eran caras, pero eran bonitas. Rosas rosadas, sus favoritas cuando era niña. «Felicidades, mija», le dije cuando logré acercarme a ella entre toda la gente. Le extendí las flores. «Gracias, mamá», dijo. Las tomó, pero apenas me miró. Estaba buscando a alguien con la vista. «¿Ya viste a Roberto?», me dijo que iba a venir. Roberto, su novio, lo había conocido en la universidad. Venía de una familia con dinero. Su papá era dueño de varias tiendas de ropa. Vivían en una casa grande en las afueras de la ciudad. Todo lo opuesto a nosotras. «No, no lo he visto, mija», respondí. «Ay, bueno, seguro está por llegar». Seguía mirando hacia todos lados. Luego sus compañeras la llamaron. «Mamá, te veo luego». «Sí, voy a tomarme fotos con mis amigas». Y se fue, con sus amigas, con su novio rico, con su nueva vida, y yo me quedé ahí parada, sosteniendo el bolso viejo que había llevado, sintiéndome fuera de lugar, sintiéndome invisible. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Andrea consiguió trabajo rápido. Una empresa grande la contrató como asistente administrativa. No ganaba mucho, pero era un buen comienzo. Se mudó de la casa. Rentó un departamento con 2 compañeras, un departamento moderno, en una zona bonita de la ciudad. «Es más cerca de mi trabajo, mamá», me explicó cuando me dio la noticia. «Además, ya es hora de que sea independiente, ¿no crees?». Tenía 23 años. Claro que era hora de que fuera independiente, pero la manera en la que lo dijo, como si estar conmigo hubiera sido una carga de la que por fin se liberaba. Eso fue lo que me dolió. La ayudé a mudarse. Cargué cajas, limpié su cuarto nuevo, organicé su cocina, y cuando terminamos, cuando todo estaba en su lugar, ella se volteó hacia mí. «Bueno, mamá, gracias por tu ayuda. Ya es tarde». «¿No deberías irte?». Era apenas las 6 de la tarde. Pero entendí el mensaje. Ya no era bienvenida. Ya había cumplido mi función. Ya podía irme. «Claro, mija, me voy». Le di un beso en la frente. Ella se dejó, pero no me devolvió el abrazo. «Cualquier cosa que necesites, me llamas, ¿eh?». «Sí, mamá, claro». Pero no llamó. Pasaron semanas, luego meses, y Andrea no llamaba. Era yo la que la buscaba, la que le marcaba, la que le mandaba mensajes. «¿Cómo estás, mija? ¿Ya comiste? ¿Necesitas algo?». Y sus respuestas eran cada vez más cortas, más frías, más distantes. «Estoy bien, mamá». «Sí, ya comí». «No necesito nada». Y cuando pensé que ya no podía doler más, un día me llamó. Era raro. Ella nunca me llamaba. Siempre era yo la que la buscaba. Así que cuando vi su nombre en la pantalla de mi celular, sentí una mezcla de alegría y miedo. ¿Qué había pasado? ¿Estaba bien? «¿Andrea?», contesté rápido. «Hola, mamá». Su voz sonaba diferente, emocionada. «Te tengo que contar algo». «¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien?». Sí, estoy perfecta. Es que Roberto y yo nos vamos a casar». El mundo se detuvo por un segundo. Mi niña se iba a casar. «Ay, mija, qué alegría», dije, y era verdad. Me alegraba por ella, pero también sentía algo más, algo que no podía nombrar, una tristeza profunda, porque sabía que con ese matrimonio la perdería para siempre. «Sí, estamos muy felices. Ya le pedí a su papá permiso y todo. Va a ser una boda bonita, no muy grande, solo familia cercana y amigos». «Qué bonito, mi amor, me da mucho gusto». Hice una pausa. «¿Y cuándo es?». «En 6 meses. El próximo junio. Todavía estamos viendo detalles, pero ya tenemos el lugar apartado». «¿Y necesitas ayuda con algo?», pregunté. Sabía que una boda costaba dinero, mucho dinero, dinero que yo no tenía, pero estaba dispuesta a trabajar el doble, el triple si fuera necesario. «No, mamá, no te preocupes. Los papás de Roberto van a ayudar con todo. Ellos tienen más... Bueno, pueden pagar cosas que tú no puedes, pero gracias por ofrecerte». Sus palabras fueron como alfileres clavándose en mi pecho.
Tenía razón. Yo no podía pagar una boda bonita. No podía darle el vestido de sus sueños ni la fiesta que ella merecía. Pero escucharla decirlo así, tan directo, tan crudo, dolió. Está bien, mija, lo entiendo. Pero si hay algo que yo pueda hacer, sí, mamá, te aviso. Pero nunca me avisó. Los meses pasaron y yo veía las publicaciones de Andrea en Facebook. Fotos del lugar de la boda, fotos del vestido, fotos con su suegra escogiendo decoraciones, y yo no estaba en ninguna, ni una sola foto. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. 2 semanas antes de la boda, Andrea me llamó. Mamá, ¿puedes venir a la casa de los papás de Roberto mañana? Vamos a tener una comida familiar para que se conozcan todos. Quiero que vengas. Por primera vez en meses, sentí que me incluía en algo. Claro que sí, mija. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Te mando la dirección. Llegué temprano. Siempre llegaba temprano a todo. Me arreglé lo mejor que pude. Me compré una blusa nueva, nada cara, pero se veía bien. Me peiné. Me maquillé poquito. Quería causar una buena impresión. La casa de los papás de Roberto era enorme. Un portón grande de hierro. Jardín bien cuidado. Fuente en la entrada. Me sentí intimidada antes de tocar el timbre. Una muchacha uniformada me abrió. Buenas tardes. Vengo a la comida familiar. Soy la mamá de Andrea, le dije. Pase, señora. Están en el jardín. Me guió por la casa. Todo era elegante. Muebles caros. Pisos de mármol. Cuadros en las paredes. Llegamos al jardín. Había una mesa larga puesta bajo un tejabán. Andrea estaba ahí. Roberto. Los papás de Roberto. Y más gente que no conocía. Mamá. Andrea se levantó cuando me vio. ¿Llegas temprano? Sí, bueno, ya sabes cómo soy. Intenté bromear. Ven, te presento. Me llevó hacia la mesa. Ella es mi mamá. Mamá, ellos son los papás de Roberto, don Fernando y doña Estela. Don Fernando me extendió la mano, la estreché. Tenía un apretón firme. Me miró de arriba abajo. No dijo nada, pero vi algo en sus ojos. Juicio. Mucho gusto, dijo. Doña Estela apenas me miró. Siéntate, dijo. No era una invitación cálida. Era más bien una orden. Me senté en la silla que Andrea me señaló. Estaba en una esquina, casi en la orilla de la mesa, como si me hubieran puesto ahí de último momento. La comida fue incómoda. Todos hablaban de cosas que yo no entendía, de sus viajes a Europa, de sus negocios, de gente que yo no conocía. Yo comía en silencio. De vez en cuando Andrea me miraba, pero no me incluía en la conversación. Era como si yo fuera un mueble, algo que estaba ahí pero que nadie notaba realmente. En un momento, doña Estela le preguntó a Andrea sobre el vestido de novia. ¿Ya lo escogiste, mi amor? Sí, lo encontré perfecto, es precioso. ¿Y tu mamá fue contigo? Preguntó doña Estela. Pero había algo en su tono, algo que sonaba falso. Andrea se puso roja. No, fui con mi suegra. Ella tiene mejor gusto para estas cosas. El silencio que siguió fue pesado. Yo bajé la vista a mi plato. Sentía que todos me miraban. Sentía su lástima, su juicio, su desprecio disfrazado de cortesía. Además, continuó doña Estela, como si yo no estuviera ahí. Andrea me ha contado que has trabajado muy duro toda tu vida. Seguro no has tenido tiempo para esas cosas de vestidos y modas. Sí, respondí. Mi voz sonaba pequeña. He trabajado mucho. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó don Fernando. Trabajo en una fábrica y limpio oficinas por las noches. Vi cómo intercambiaban miradas. Andrea no me miraba. Tenía la vista fija en su plato. Roberto le tomó la mano, como dándole apoyo. ¿Pero apoyo para qué? ¿Para soportar la vergüenza de tener una mamá que limpiaba pisos? Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. No me quedé mucho tiempo después de la comida. Inventé una excusa, que tenía que trabajar temprano al día siguiente. Andrea ni siquiera insistió en que me quedara. Está bien, mamá, te acompaño a la puerta. Caminamos en silencio por esa casa enorme. Cuando llegamos a la puerta, me volteé a verla. Andrea, ¿estás segura de que quieres casarte con él? ¿Qué? Claro que estoy segura.
¿Por qué preguntas eso? Es que su familia, no sé. Me parece que te ven como... ¿Como qué, mamá? Como si fueras menos que ellos. Andrea suspiró, ese suspiro que yo ya conocía tan bien, ese suspiro que decía que yo no entendía nada. Mamá, ellos son buenas personas, solo que son diferentes a nosotros. Tienen dinero, tienen educación. Es normal que haya diferencias, pero el amor no ve diferencias, mija. Yo amo a Roberto y él me ama a mí. Eso es lo que importa. Hizo una pausa. Y mamá, sé que quieres lo mejor para mí, pero a veces tienes que dejarme vivir mi vida, dejarme tomar mis propias decisiones. Yo solo quiero que seas feliz. Lo sé. Pero a veces la manera en la que lo demuestras es sofocante. Es como si no confiaras en que puedo cuidarme sola. Me quedé callada. No sabía qué decir. Tal vez tenía razón. Tal vez había sido demasiado protectora, demasiado presente, demasiado... Me tengo que ir, mija. Dije finalmente. Te veo pronto. Sí, mamá. Cuídate. Salí de esa casa y caminé hacia la parada del camión. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Me sentía pequeña, insignificante, como si todo lo que había hecho, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, no significaran nada. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. La boda fue hermosa. Hay que reconocerlo. El lugar era precioso. Había flores por todos lados, luces colgando de los árboles, una pista de baile, una orquesta. Todo era perfecto, como sacado de una revista. Yo llegué sola. Me senté en una de las últimas filas de la iglesia. Nadie me saludó, nadie me buscó. Era invisible. Otra vez, siempre invisible. Cuando Andrea entró a la iglesia del brazo de don Fernando, porque no tenía papá que la llevara, se veía radiante. El vestido era precioso. Su cara brillaba de felicidad. Y por un momento, solo por un momento, olvidé todo el dolor y solo me sentí orgullosa. Era mi niña, mi Andrea, y estaba viviendo un momento hermoso. La ceremonia fue emotiva. Se dijeron votos preciosos. Lloraron, se rieron, se besaron, y todos aplaudieron. Yo también aplaudí, aunque las manos me temblaban y las lágrimas no dejaban de caer. En la recepción me senté en una mesa alejada, con gente que no conocía, primos lejanos de Roberto, amigos de la familia. Nadie me habló mucho. Yo comí mi comida en silencio. Vi cómo Andrea bailaba con Roberto, cómo reía, cómo la familia de Roberto la rodeaba con cariño. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Llegó el momento de los discursos. Don Fernando se levantó y dio un discurso precioso sobre cómo Roberto había encontrado a su media naranja, cómo Andrea era como una hija para ellos, cómo la recibían con los brazos abiertos a su familia. Luego doña Estela habló. Dijo cosas hermosas sobre Andrea, sobre su carácter, su inteligencia, su belleza. «Estamos tan orgullosos de la mujer que eres», dijo. «Y estamos tan felices de que formes parte de nuestra familia ahora». Aplausos, brindis, alegría. Entonces, Andrea tomó el micrófono. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó. Su voz sonaba clara por los altavoces. «Este día es muy especial para mí, y no hubiera sido posible sin muchas personas que me han apoyado». Miró hacia la mesa de los papás de Roberto. «Primero quiero agradecer a don Fernando y doña Estela. Ustedes me han recibido con tanto cariño. Me han hecho sentir parte de su familia desde el primer día. Me han apoyado en todo, y les agradezco de corazón». Más aplausos. Yo esperaba que dijera mi nombre, que me agradeciera, que reconociera todo lo que había hecho por ella. «También quiero agradecer a Roberto», continuó, «por amarme, por escogerme, por construir conmigo este sueño. Te amo, mi amor». Se besaron. La gente suspiró de ternura. Aplausos otra vez. «Y por último», dijo Andrea, «mi corazón se aceleró. Ahora sí. Ahora iban a hablar de mí. Quiero agradecer a todas las personas que han creído en mí, que me han impulsado a ser mejor, que me han enseñado que puedo lograr lo que me proponga. Gracias a todos ustedes por estar aquí».
¡Salud! Todos levantaron sus copas, todos brindaron, y yo me quedé sentada en mi silla, con la copa llena en la mano, sin poder moverme, porque no me había mencionado, ni una vez. En el día más importante de su vida, no había dicho mi nombre. No había agradecido nada de lo que había hecho por ella. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, me levanté de la mesa. Nadie notó que me iba. Caminé hacia el baño. Me encerré en uno de los cubículos y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Todo el dolor, toda la decepción, toda la frustración salió en esos sollozos que traté de silenciar mordiéndome la mano para que nadie me escuchara. Cuando logré calmarme, me lavé la cara. Me arreglé el maquillaje como pude y volví a la fiesta. Pero ya no era la misma. Algo dentro de mí se había roto. Algo que tal vez nunca se iban a arreglar. No me quedé hasta el final. Me fui temprano. Andrea estaba tan ocupada con sus invitados que ni siquiera notó cuando me despedí. Le di un beso en la mejilla. «Felicidades, mija, que seas muy feliz. Gracias, mamá», dijo. Pero ya estaba volteando para hablar con otra persona. Salí de ese lugar y tomé el camión de regreso a casa. En el camino, miré por la ventana. La ciudad pasaba borrosa, las luces de los edificios, los coches, la gente caminando por las calles, y me pregunté cuándo había perdido a mi hija. ¿En qué momento se había convertido en una extraña? ¿En qué momento mi amor había dejado de ser suficiente? En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Nunca había sido suficiente. No para Andrea. Ella siempre había querido más de lo que yo podía darle, y en su búsqueda de más me había dejado atrás, como un peldaño del que ya no necesitaba para seguir subiendo. Los meses después de la boda fueron los más difíciles. Andrea y Roberto se mudaron a una casa bonita. No muy grande, pero muy bonita, en un fraccionamiento nuevo, con seguridad privada, con jardín, con todo lo que yo nunca había podido darle. Yo la visitaba a veces, siempre con aviso previo, porque si llegaba de sorpresa podía sentir su molestia. «Mamá, me hubieras avisado. Tengo planes», me decía, así que empecé a avisarle con días de anticipación. «Mija, ¿puedo ir a visitarte el sábado?» Y ella me respondía, «A veces sí, a veces no». «El sábado no puedo, mamá. Mejor la próxima semana». Y yo esperaba. Siempre esperaba, como había esperado toda mi vida. Esperaba una llamada, una invitación, una señal de que todavía me quería en su vida. Pero las señales nunca llegaban. O cuando llegaban, eran pequeñas, migajas, como cuando me llamaba para pedirme que le cuidara a su gato cuando se iban de viaje, o cuando necesitaba que le guardara unas cajas en mi departamento porque en su casa no cabían. Yo aceptaba todo, cualquier excusa para estar cerca de ella, para sentir que todavía me necesitaba, aunque fuera solo para guardar cajas. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Un día me llamó. Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿puedes venir?», preguntó. «Claro, mija. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí. Bueno, no sé. Solo ven, por favor». Dejé todo y fui. Tomé 2 camiones para llegar a su casa más rápido. Cuando llegué, ella abrió la puerta. Se veía mal, los ojos rojos, la cara hinchada, el pelo revuelto. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Roberto y yo tuvimos una pelea muy fea. «¿Por qué, mija? ¿Qué pasó?» «Es que él quiere que nos mudemos con sus papás. Dice que así podríamos ahorrar dinero para comprar una casa más grande más adelante. Pero yo no quiero, mamá. No quiero vivir con sus papás». La abracé. Ella se dejó y lloró en mi hombro como no lloraba desde que era niña. «Ya, mi amor, ya. Tranquila. Todo se van a arreglar». «No quiero vivir con ellos, mamá. Doña Estela siempre está opinando sobre todo, sobre cómo cocino, sobre cómo limpio, sobre cómo me visto. Y don Fernando también. Siempre me están comparando con las esposas de los amigos de Roberto, diciendo que ellas son más esto, más aquello». Sentí rabia. Rabia hacia esa gente que hacía sentir mal a mi hija. Rabia
porque pensaban que eran mejores que nosotras solo porque tenían dinero. ¿Y qué te dice Roberto cuando ellos hacen eso? Andrea se apartó de mí. Se secó las lágrimas. Pues, él dice que no les haga caso, que así son ellos, pero no los defiende, mamá. No me defiende. Entonces tienes que hablar con él, mija. Decirle cómo te sientes. Ya lo hice. Y por eso peleamos. Porque le dije que tenía que escoger. O me defendía a mí o se quedaba callado y me dejaba aguantar sus comentarios. Y él se enojó. Dijo que yo era muy dramática, que sus papás solo querían ayudar. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Nos sentamos en la sala. Le hice un té, como hacía cuando era niña y tenía algún problema en la escuela. Nos sentábamos juntas, tomábamos té y hablábamos hasta que se sentía mejor. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, me dijo después de un rato. Que a veces siento que cometí un error, que me casé demasiado rápido, que no conocía realmente a Roberto ni a su familia. El matrimonio es difícil, mija, requiere paciencia, requiere trabajo. Lo sé, pero es que a veces los extraño. ¿A quién? A ustedes. Bueno, a ti, a nuestra casita, a cuando éramos solo tú y yo. Las cosas eran más simples entonces. Sus palabras me llenaron de una alegría triste, porque finalmente me estaba viendo. Finalmente estaba recordando todo lo que habíamos tenido, pero al mismo tiempo me dolía que tuviera que estar sufriendo para darse cuenta. Siempre estuve ahí para ti, mi amor, y siempre voy a estar. Ella asintió. Tomó mi mano. Lo sé, mamá, y siento no habértelo dicho antes. Siento haber sido tan malagradecida. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. No digas eso. Pero es verdad. He sido una mala hija. Te he hecho a un lado. Me he avergonzado de ti, y tú nunca me dejaste de querer. Nunca me diste la espalda, ni siquiera cuando yo te la di a ti. Eres mi hija, Andrea. No hay nada que puedas hacer que me haga dejar de amarte. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Nos abrazamos, lloramos juntas. Y por primera vez en años, sentí que recuperaba a mi hija. No a la Andrea que se había graduado de la universidad. No a la Andrea que se había casado con el hijo de una familia rica. Sino a mí, Andrea. A la niña que dormía conmigo en esa cama individual, a la niña que me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo. Pero la paz no duró mucho. Roberto llegó 1 hora después. Cuando me vio ahí, su cara cambió. «Hola, suegra», me dijo, pero su tono no era amable. «Hola, Roberto», respondí. Me levanté. Ya me iba. «No, mamá, quédate», dijo Andrea. «Roberto y yo tenemos que hablar y prefiero que estés aquí». Roberto se veía incómodo. «Andrea, no creo que sea buena idea involucrar a tu mamá en nuestros problemas». «¿Por qué no? Es mi mamá, confío en ella. Pero son problemas entre nosotros, entre marido y mujer». «Roberto, necesito que entiendas algo», dijo Andrea. Se puso de pie. Se veía más fuerte de lo que la había visto en mucho tiempo. «No me voy a mudar con tus papás. Esta es nuestra casa. Y si queremos ahorrar para una más grande, vamos a encontrar otra manera. Pero no voy a vivir con ellos». «Andrea, ya hablamos de esto». «No, tú hablaste, yo te escuché, pero ahora me toca a mí hablar y tú me vas a escuchar». Me quedé callada, observando, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque mi hija finalmente estaba poniendo límites, miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar Roberto. «Y otra cosa», continuó Andrea, «necesito que cuando tus papás hagan comentarios sobre mí, me defiendas. No quiero que te quedes callado, no quiero que digas, así son ellos. Quiero que les digas que eso no está bien, que soy tu esposa y merezco respeto». Roberto se quedó callado. Lo vi procesar sus palabras. Luego miró hacia mí. Y en su mirada vi algo. Resentimiento. Como si yo fuera la culpable de que Andrea estuviera hablando así. «Esto es culpa tuya», me dijo de repente. «Tú la estás poniendo en mi contra». «¿Qué?», dije. No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, seguro le has estado metiendo ideas en la cabeza, diciendo cosas de mí y de mi familia». «Roberto, yo no», empecé a decir. «Claro que no, mamá»,
interrumpió Andrea. Roberto, no la metas en esto. Esto es entre tú y yo. Y para que lo sepas, mi mamá nunca ha hablado mal de ti ni de tu familia. Nunca, aunque tuviera razones para hacerlo. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. La discusión siguió. Roberto defendía a sus papás. Andrea defendía su derecho a tener un espacio propio. Yo solo observaba, tratando de hacerme invisible, de no causar más problemas. Finalmente, Roberto se fue. Se fue dando un portazo. Andrea se dejó caer en el sillón. Lo siento, mamá. No quería que vieras eso. Está bien, mija. Las parejas pelean. Es normal. ¿Tú y mi papá peleaban?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Andrea nunca preguntaba por su papá. Nunca. Desde que era niña, parecía entender que era un tema que no tocábamos. Tu papá y yo no llegamos a pelear mucho, porque no duró mucho lo nuestro. ¿Me puedes contar qué pasó? Ya estoy grande. Ya puedo saberlo. Respiré profundo. Tal vez era hora de que supiera la verdad. Toda la verdad. Le conté todo. Cómo conocí a Miguel. Cómo me enamoré perdidamente de él. Cómo me prometió matrimonio. Cómo cuando le dije que estaba embarazada, todo cambió. Cómo me corrió de su casa. Cómo su mamá me miró con desprecio. Cómo volví a casa de mis papás avergonzada y rota. Le conté de la vecindad, del cuartito donde dormíamos juntas, de los trabajos que tuve que tomar, de las noches sin dormir, de los tamales que vendía los fines de semana, de todo lo que hice para que ella tuviera una mejor vida. Andrea lloró. Lloró y me abrazó fuerte. No sabía, mamá. No sabía todo lo que pasaste. No quería que lo supieras. Quería que te sintieras amada, que te sintieras segura. No quería que cargaras con la vergüenza que yo cargué. Pero, mamá, yo fui la que te hizo sentir vergüenza después. Yo fui la que se avergonzó de ti, la que te hizo sentir menos. Y tú habías dado todo por mí. Eres mi hija. Nada de lo que hagas va a cambiar el amor que te tengo. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces, déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido, te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Esa noche me quedé con Andrea. Roberto no regresó. Llamó para decir que se iba a quedar en casa de sus papás. Andrea se puso triste, pero no lloró. Tal vez es mejor así, dijo. Necesitamos tiempo para pensar. Nos quedamos despiertas hasta tarde, hablando, recordando, sanando. Me contó cosas que nunca me había contado. Cómo en la universidad se sentía fuera de lugar. Cómo sus compañeras hablaban de cosas que ella no conocía. De viajes, de restaurantes caros, de ropa de diseñador. Y cómo ella fingía que entendía, que había vivido esas experiencias. Por eso me enamoré de Roberto, me confesó, porque con él podía tener esa vida que mis compañeras tenían, esa vida que yo pensaba que me haría feliz. ¿Y te hace feliz? Se quedó callada. Luego negó con la cabeza. No sé. A veces, sí, cuando estamos solos, cuando es solo él y yo. Pero cuando entra su familia, todo cambia. Él cambia. El matrimonio no es solo entre 2 personas, mija. Es entre 2 familias. ¿Y si las familias no se llevan bien? Lo sé. Y su familia me mira como si yo no fuera suficiente, como si Roberto se hubiera casado con alguien inferior. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Se quedó callada por un momento. Luego agregó algo que me rompió el corazón. Y lo peor es que yo pensaba igual de ti, mamá. Te veía como alguien inferior, alguien de quien había que avergonzarse. Y ahora ellos me ven a mí de la misma manera. La vida da vueltas, mija, le dije suavemente. A veces nos pone en el lugar de las personas que lastimamos para que entendamos cómo se sintieron.
Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Ya estás perdonada, mi amor. Siempre estuviste perdonada. Los días siguientes fueron raros. Roberto seguía en casa de sus papás. Andrea iba a trabajar como siempre, pero regresaba a una casa vacía. Yo la visitaba casi todos los días. Le llevaba comida. Nos sentábamos a comer juntas, y poco a poco empezamos a reconstruir lo que se había roto entre nosotras. Una tarde estábamos lavando los platos juntas. Yo lavaba y ella secaba, como hacíamos antes, cuando vivíamos juntas en el departamento, y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, ¿tú crees que yo soy como mi papá? Detuve mis manos en el agua jabonosa. ¿Por qué preguntas eso? Porque él te abandonó, te dio la espalda cuando más lo necesitabas, y yo hice lo mismo, te di la espalda, te hice sentir invisible, te hice creer que todo lo que habías hecho no valía nada. No, mija, tú no eres como él. Tu papá nunca se dio cuenta de su error, nunca volvió, nunca pidió perdón, pero tú sí. Tú te diste cuenta, y eso hace toda la diferencia. Ella dejó el plato que estaba secando. Se volteó hacia mí. Yo voy a pasar el resto de mi vida compensándote todo lo que te hice, te lo prometo. No tienes que compensarme nada, solo quiero que seas feliz. Eso es todo lo que siempre he querido. 2 semanas después, Roberto finalmente regresó a casa. Llegó una tarde con una bolsa de viaje. Se veía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido bien en días. Andrea y él hablaron, durante horas. Yo me fui para darles privacidad, pero al día siguiente, Andrea me llamó. Mamá, Roberto y yo hemos estado hablando, mucho, y llegamos a algunos acuerdos. ¿Sí? ¿Qué tipo de acuerdos? Primero, no nos vamos a mudar con sus papás, vamos a quedarnos en nuestra casa. Segundo, él va a empezar a ponerles límites. Ya les dijo que no puede permitir que me hablen así, que soy su esposa y merezco respeto. Me da mucho gusto, mija. Y hay algo más. Quiero que vengas a cenar con nosotros este fin de semana. Quiero que Roberto y tú se conozcan mejor. Quiero que él entienda todo lo que hiciste por mí, todo lo que eres para mí. El sábado llegó. Me arreglé bien. Me puse mi mejor ropa. Llegué a su casa con un postre que había hecho, un flan. Siempre se me había dado bien hacer flan. Roberto me abrió la puerta. «Hola, suegra», me dijo. Y esta vez su voz sonaba diferente, más cálida. «Pase, por favor». La cena fue agradable. Hablamos. Roberto me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre cómo había criado a Andrea sola, y por primera vez sentí que realmente le importaba, que realmente quería conocerme. «Siento mucho si alguna vez la hice sentir incómoda», me dijo en un momento. «Andrea me ha contado todo lo que usted hizo por ella, y tengo que admitir que no lo valoré. No valoré el sacrificio que hizo, pero ahora lo entiendo, y la admiro por ello». Sus palabras me tocaron el corazón. «Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí. Y quiero que sepa que voy a cuidar de Andrea, voy a protegerla, incluso de mi propia familia si es necesario». Andrea tomó mi mano por un lado y la mano de Roberto por el otro. «Somos una familia ahora», dijo, «los tres, y las familias se apoyan, se cuidan, se aman». Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de tanta emoción. Finalmente mi hija me veía, finalmente me valoraba. Finalmente entendía todo lo que había hecho por ella. Los meses pasaron. Roberto cumplió su palabra. Puso límites con sus papás. Y cuando doña Estela intentó hacer un comentario despectivo sobre Andrea, él la detuvo. «Mamá, Andrea es mi esposa, y voy a pedirte que la trates con respeto. Si no puedes hacer eso, entonces vamos a tener que limitar nuestras visitas». Doña Estela se quedó callada, ofendida, pero no dijo nada más. Y con el tiempo aprendió a guardar sus comentarios para ella. Andrea y yo nos volvimos cercanas otra vez, más cercanas que nunca. Me llamaba todos los días, me visitaba y me invitaba a su casa. Ya no me sentía como una intrusa, me sentía bienvenida, querida, valorada. Un día me llamó muy emocionada. «Mamá, tengo que contarte algo.
¿Qué pasó, mija? Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Mi niña iba a ser mamá. Iba a tener un bebé, y yo iba a ser abuela. ¡Ay, mija! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. ¿Puedes venir, mamá? Quiero que estés aquí cuando se lo diga a Roberto. Claro que sí. Voy para allá. Cuando llegué, Andrea estaba nerviosa, emocionada, asustada, todo al mismo tiempo. Roberto llegó del trabajo y ella le dio la noticia. Él la abrazó, lloró de felicidad, y luego me abrazó a mí también. Gracias, suegra, por criar a una mujer tan increíble, por darme a la madre de mi hijo. Los meses del embarazo fueron hermosos. Andrea me incluía en todo, me llevaba a las citas con el doctor, me pedía consejos sobre qué comprar para el bebé. Me preguntaba cómo había hecho yo cuando ella era bebé. Mami, ¿cómo le hiciste para trabajar y cuidarme al mismo tiempo? Me preguntó un día. Estábamos en una tienda de bebés, viendo cunitas. Pues, no dormía mucho, respondí con una sonrisa. Pero valía la pena. Cada minuto valía la pena. Yo quiero ser como tú, me dijo. Y me miró con esos ojos llenos de admiración, los mismos ojos que de niña me veían como si yo fuera una superheroína. Quiero ser una mamá como tú fuiste conmigo. Tú vas a ser una mamá maravillosa, mija, y vas a tener ventajas que yo no tuve. Vas a tener a Roberto, vas a tener apoyo, no vas a estar sola como yo estuve. Pero quiero que sepas algo, mamá. Se detuvo. Me tomó de las manos. Aunque hubiera tenido todo el apoyo del mundo, nunca hubiera podido hacer lo que tú hiciste, el sacrificio que hiciste, la fuerza que tuviste. Eso es algo que yo nunca voy a poder igualar. Y lo admiro. Te admiro tanto. No pude contener las lágrimas. Todas esas veces que había pensado que mi sacrificio no había servido de nada. Todas esas noches llorando sola. Todas esas veces que me había sentido invisible. Todo eso quedó borrado en ese momento. El bebé nació un día de octubre, una niña, hermosa, perfecta. Cuando me la pusieron en los brazos por primera vez, sentí que el círculo se cerraba. Mi niña ahora tenía su propia niña, y yo era abuela. ¿Cómo le vamos a poner, mamá?, me preguntó Andrea desde la cama del hospital. Como tú quieras, mi amor, es tu hija. Quiero ponerle tu nombre, quiero que se llame como tú. El corazón se me llenó de emoción. ¿Estás segura? Completamente segura. Quiero que lleve tu nombre para que siempre recuerde la fuerza, el amor y el sacrificio de su abuela. Para que tenga tu ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte. Abracé a mi nieta. Le susurré al oído todas las promesas que le había hecho a su mamá cuando nació. Le prometí amarla, le prometí cuidarla. Le prometí estar ahí siempre que me necesitara. Y algo que vino después, algo que nunca imaginé que podría pasar. Un año después del nacimiento de mi nieta, estaba en el parque con ella. Andrea me la había dejado por la tarde porque tenía que trabajar. Yo la llevé al parque cerca de mi departamento. La empujaba en el columpio. Ella se reía. Esa risa de bebé que es como música. Más alto, abue, decía con su vocecita. Aunque apenas tenía un año, ya empezaba a hablar. La empujé un poquito más alto. Su risa se hizo más fuerte, y en ese momento escuché una voz detrás de mí. ¿Ella es tu nieta? Me volteé. Era una mujer como de mi edad. Se veía cansada. Traía una bolsa del mercado. Sí, respondí con orgullo. Es mi nieta. ¿Se parece a ti?, dijo la mujer. Sonrió. Yo también tengo nietos, pero casi no los veo. Mis hijos viven lejos. Qué lástima, dije con sinceridad. Sí, a veces me siento muy sola. Echo de menos cuando mis hijos eran pequeños, cuando me necesitaban. Ahora ya no me necesitan. Sus palabras me recordaron a mí misma hace unos años, cuando Andrea se había alejado, cuando me sentía invisible, sola, no necesitada. Los hijos siempre necesitan a sus mamás, le dije. A veces solo tienen que recordarlo. ¿Y cómo haces para que lo recuerden?, preguntó. Su voz sonaba desesperada. Triste. No puedes forzarlos, solo puedes estar ahí, siempre,
con los brazos abiertos, esperando. Y cuando estén listos, cuando la vida les enseñe lo que necesitan aprender, van a volver. Si es que tienen que volver. La mujer asintió. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella se fue, pero sus palabras se quedaron conmigo. Me hicieron pensar en todas las madres que están pasando por lo mismo que yo pasé, sintiéndose invisibles, no valoradas, olvidadas. Y me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de muchas, de todas las que habían dado todo por sus hijos y se habían sentido olvidadas, de todas las que habían trabajado hasta destruirse y no habían recibido ni un gracias, de todas las que habían llorado en silencio porque no querían que sus hijos vieran su dolor. Esa noche, cuando le devolví a mi nieta a Andrea, me senté con ella. «Mija, quiero que me prometas algo. Lo que sea, mamá. Quiero que nunca olvides lo que sentiste cuando te diste cuenta de todo lo que yo había hecho. Ese dolor, esa vergüenza, esa culpa, guárdalo. Y cuando tu hija crezca, cuando te haga sentir invisible o no valorada, recuerda ese sentimiento y úsalo para tener paciencia con ella, para entender que los hijos a veces tenemos que perdernos para encontrar el camino de regreso». Andrea tenía lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, mamá. Y también te prometo que voy a enseñarle a mi hija a valorarte desde pequeña, a respetarte, a amarte. Quiero que ella vea en ti lo que yo tardé tanto tiempo en ver, una mujer fuerte, una luchadora, una heroína. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Los años pasaron. Mi nieta creció. Y yo envejecí. Pero esta vez no envejecí sola. No envejecí sintiéndome invisible. Envejecí rodeada de amor. Del amor de mi hija, de mi yerno, de mi nieta. Y más tarde, de mis otros 2 nietos que nacieron después. Andrea nunca volvió a avergonzarse de mí. Al contrario, me presentaba a todo el mundo con orgullo. «Ella es mi mamá», decía, «la mujer más fuerte que conozco». Tuvimos que tener conversaciones difíciles sobre todo lo que había pasado, sobre el dolor que me había causado, sobre los años perdidos. Pero las tuvimos, y cada conversación nos acercaba más, nos sanaba un poco más. Un día, ya mayor, me llevó a un restaurante bonito, uno de esos lugares elegantes a los que yo nunca hubiera ido por mi cuenta. «Mamá, quiero hablarte de algo», me dijo cuando terminamos de comer. «Dime, mija». «Quiero que vengas a vivir con nosotros». La miré sorprendida. «¿Qué?» «Sí. Quiero que te vengas a vivir con nosotros. Los niños te quieren cerca. Roberto también. Y yo te necesito, mamá. Te necesito conmigo. Pero, mija, yo no quiero ser una carga». «Tú nunca podrías ser una carga. Nunca. Y quiero cuidarte como tú me cuidaste. Quiero estar ahí para ti como tú estuviste para mí. Quiero que mis hijos vean cómo se cuida a una madre, cómo se le da el lugar que merece». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Mija, por favor, mamá, déjame hacer esto por ti. Déjame compensar, aunque sea un poquito, todo lo que hiciste por mí». Y acepté. Me mudé con ellos, a una habitación bonita que habían preparado especialmente para mí, con una cama cómoda, con un sillón junto a la ventana donde podía sentarme a leer, con fotos de mi familia en las paredes. Fue en esa casa donde viví mis mejores años, rodeada de amor, de risas, de vida. Los nietos me visitaban cada día, me contaban sus cosas, me pedían consejo, me abrazaban. Y Andrea
Andrea se convirtió en mi mejor amiga, en mi confidente, en mi compañera. Cada noche, antes de dormir, ella entraba a mi cuarto, se sentaba en la orilla de mi cama y hablábamos de todo, de nada, de la vida, de los recuerdos, de los sueños. Gracias, mamá, me decía siempre antes de apagar la luz. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por amarme incluso cuando no lo merecía. El amor de madre no se acaba, mija. Nunca se acaba, y era verdad. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el dolor, después de todas las lágrimas, el amor seguía ahí, más fuerte que nunca. Porque el amor verdadero, el amor de madre, sobrevive a todo, a la indiferencia, al rechazo, al olvido. Sobrevive y espera, paciente, constante, eterno. Ahora, sentada en mi sillón junto a la ventana, viendo jugar a mis nietos en el jardín, pienso en todo lo que viví, en todo lo que sufrí, en todo lo que lloré, y me doy cuenta de que valió la pena, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada sacrificio, porque al final el amor ganó, el amor siempre gana. A veces Andrea me pregunta si guardo rencor, si todavía me duele recordar aquellos años cuando ella se avergonzaba de mí, y le digo la verdad, que sí, a veces duele recordar, pero el perdón es más fuerte que el dolor, y el amor es más fuerte que el rencor. Todos cometemos errores, mija, le digo. Lo importante no es caerse, es levantarse, es aprender, es crecer. Y tú hiciste eso, te levantaste, aprendiste, creciste, y me diste más amor en estos últimos años del que yo nunca esperé recibir. Ella me abraza, y en ese abrazo está todo. El perdón, la sanación, el amor incondicional que siempre nos unió, incluso en los momentos más oscuros. Pienso en aquella tarde cuando escuché esas palabras terribles. Mi mamá nunca hizo nada por mí. ¿Cómo me rompieron? ¿Cómo casi me destruyeron? Pero también cómo se convirtieron en el catalizador del cambio. Porque a veces tenemos que tocar fondo para poder empezar a subir. Y ahora, cada vez que escucho a mis nietos decir, abuela, te queremos mucho, cada vez que veo a Andrea mirarme con admiración, cada vez que Roberto me agradece por haber criado a la mujer que ama, sé que todo tuvo sentido, que cada sacrificio valió la pena, que cada lágrima regó el terreno donde ahora florece este amor tan hermoso. La vida da vueltas. A veces nos pone en lugares oscuros, en momentos difíciles, en situaciones que creemos no poder superar, pero también nos da la oportunidad de sanar, de crecer, de amar más profundamente de lo que nunca imaginamos posible. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Es capaz de sobrevivir al rechazo. Es capaz de perdonar lo imperdonable. Es capaz de esperar el tiempo que sea necesario. Porque una madre nunca deja de amar, nunca deja de esperar, nunca deja de creer en sus hijos. 30 años trabajé para darle todo a mi hija. 30 años de sacrificio. Y sí, hubo momentos en que ella no lo vio, en que ella no lo valoró, en que ella creyó que nunca hice nada por ella. Pero la vida se encargó de enseñarle. La vida siempre se encarga de enseñar. Y ahora, al final de mis días, puedo decir con paz en el corazón que todo valió la pena, porque tengo el amor de mi hija, porque tengo el cariño de mis nietos, porque tengo una familia que me ve, me valora y me ama. Y eso es más de lo que alguna vez soñé tener. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no,
YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Rosa María Hernández y esta fue mi historia. Una historia de amor, de dolor, de perdón y de esperanza. Una historia que quise compartir porque sé que hay muchas madres ahí afuera que están pasando por lo mismo que yo pasé, que se sienten invisibles, que se sienten no valoradas, que se preguntan si su sacrificio vale la pena. Y quiero decirles que sí vale la pena, que el amor siempre vale la pena, aunque duela, aunque cueste, aunque no sea reconocido inmediatamente, porque tarde o temprano, el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Así que a todas las madres que me escuchan, a todas las que han trabajado sin descanso, a todas las que han llorado en silencio, a todas las que han dado todo sin esperar nada a cambio, les digo, no están solas. Su sacrificio es visto, su amor es valioso, y algún día, de alguna manera, será reconocido. Tengan fe, tengan paciencia, y sobre todo, nunca dejen de amar, porque el amor de madre es eterno, y siempre, siempre, encuentra su camino. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia, por permitirme abrir mi corazón y compartir con ustedes lo que viví en silencio durante tantos años. Que Dios las bendiga, que las cuide y que siempre tengan el amor y el reconocimiento que merecen. Fin.